Pero Usted lo vio. ¿Quién más lo vio? Yo lo vi, maestro, pero no lo vi todo, vi el comienzo nada más. De ahí nadie vio el video. Las diapositivas nada más estuve repasando, maestro. Sí, pero las diapositivas no las he subido de esa clase. Yo les he ido tomando captura para poder repasar y copiar algunas cosas importantes. Bueno, pues bueno, recuerden de que los videos se suben con un propósito, ¿verdad? Para que ustedes los vean y los estudien y pues a la hora del examen, ¿verdad? Podamos salir bien, no salgamos mal, ¿verdad? Salgamos bien en el examen, pero ya saben, el video está ahí para el que lo quiera ver, para que pueda estudiar, ¿verdad? Y así salga bien su examen. Ya está unas últimas maestro, clases. Ya está, maestro, dígame. ese me fue para mí muy interesante, maestro, porque es más fácil por ahí para que yo pueda ver, porque el otro lado me cuesta mucho. Me facilitó muchísimo, maestro, así yo puedo doblar, a escuchar y a entender más fácil. Sí, Y sí, te agradezco mucho, maestro, por compartir así, esa manera, porque a mí me facilita mucho, porque es muy sí. interesante que escuchar y aprender mucho. Amén, hermana. Y Sí, lo puse de gracias, esta maestro. forma porque a mí, por alguna razón, cuando grabo el video, no me aparece en el formato que debería de ser, por alguna razón, en realidad no sé por qué. Entonces, por eso decidí ponerlo de esa manera. Amén. Amén, maestro. Pero vamos a continuar con la clase. Entonces, si nadie vio el video, con la excepción de las dos hermanas que vieron algo del video, entonces, pero algunos de ustedes puede comentar algo de la clase pasada, porque acuérdense que es la que está la continuación de la clase. ¿Alguien de ustedes que pueda decir algo de la clase pasada, de qué entendieron, qué vieron y qué se acuerdan, de qué más o menos era la clase pasada? De las dos bestias que salía, uno del mar y otro de la tierra. Ok, perfecto. ¿Qué más podemos hablar de eso? ¿Alguien que pueda decir algo? Sí, Dios le bendiga, maestro. Amén. Y decíamos que estas dos bestias, ¿verdad? Pues son dos personas, ¿verdad? Que surgirán y que uno se encargará, ¿verdad? De lo que es Simbolizaba el mar que simboliza una humanidad agitado. Mano Brian, ahorita mismo está participando el hermano Víctor, el pastor Víctor, así que ahorita me participe usted, ¿ok? Para que no pueden estar los dos participando. A ver, sí, hermano Víctor. Disculpe. Sí, sí, decíamos que uno de ellos se va a ocupar de lo que es el área política y el otro, ¿verdad? Del área religiosa. Ok. ¿Quiere? Ajá, ok. Ah, ok, dígame, hermano Brian. Ya puede participar, hermano Brian. También miramos sobre la bestia que subía del mar, que, que simbolizaba la humanidad, que simbolizaba el mar, que era la humanidad Ajá. y el mar agitado. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más que me participe? Yo, yo le bendiga, maestro, Amén, hermano René. que la bestia primera representa al anticristo y la segunda bestia representa al falso profeta. Ok, perfecto. Así quería escuchar. A ver, alguien que me participe, por favor. ¿Por qué se le llama falso profeta a esta segunda bestia? Alguien que se acuerde por qué le llamamos falso profeta a la segunda bestia.
es portador y conocimiento. Ajá. Significa portador y conocimiento. No me recuerda allí la siguiente palabra que sigue. A ver, alguien que le ayude, hermano Brian. Alguien que me le ayude, hermano Brian. Maestro, la explicación correcta no me recuerdo bien, pero una parte decía que toda la adversario de Cristo Perdón. significaba el falso profeta, el adversario de Cristo, Ajá. que todo hablaba, se oponía contra Cristo, ¿verdad? La enseñanza que daba contra Cristo, o todo lo que se pone contra él, contra su enseñanza. Más o menos así yo entendí, había Bueno, entendido hermano. mal. Bueno, ustedes deberían de ver un poquito más los videos que grabamos, ¿verdad? Por lo menos verlos una o dos veces. Yo sé que son videos largos de 1 hora, pero la clase dura 1 hora y casi 2 horas. Entonces, ustedes deberían de ver Así, las clases, deberían de ver las así es, clases. así es, maestro, yo trabajando nomás veo, no me siento Sí, para yo, escuchar bien, yo necesito sé que, realmente sentar. yo sé que es difícil, hermanos, porque no es fácil, la verdad. Este es un tiempo extra que uno agarra, ¿verdad? De un Sí, tiempo que uno tiene a veces por rato, después del trabajo, después de cualquier cosa, son cosas que uno, ¿cómo se llama? Que es un tiempo que uno verdaderamente un tiempo que uno tiene que aportar, ¿verdad? Coger ese tiempo y tomarlo y para la clase, ¿verdad? No, yo les entiendo a ustedes que no tengan el tiempo a veces de estudiar y cosas así, pues a todos nos pasó así, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Pero a medida es posible, ¿verdad? A medida es posible, deberíamos de ver un poquito las clases, estudiarlas un poco para, pues, seguir, ¿verdad? Porque es importante estudiar y aprender un poco, ¿verdad? Algo por lo menos, un poco, algo que se haya dado en la clase, ¿verdad? No se entiende y no se espera que uno aprenda todo, porque no es todo. A veces nosotros como maestros damos las clases y nos sale así la clase como que uno él se la supiera todas, pero es el proceso y son los años de dando la misma clase que uno le hace, como la gracia de Dios, poder saber la clase, ¿verdad? Cuando uno está estudiando es muy difícil, a todos nos pasó así. Pero pues yo mi sugerencia es de que pues vean un poco más, traten de estudiar un poquito más, ¿verdad? Traten de estudiar un poquito más y es entendible, hermanos. Así que vamos a seguir con la clase entonces, ¿verdad? Maestro, así mismo es, maestro, porque yo maestro, justamente recién antes de entrar estaba viendo y justamente esa parte, esa pregunta yo estaba escuchando y ahí lo que me doy cuenta, maestro, que realmente es necesario, es importante de repetir y varias veces. Y es muy, para mí es muy, ahí veo que es tan importante para mí ese video en ese lugar, maestro. Así El, que yo el, voy a ver varias veces ese en ese momento, en esa parte. también Y es, bueno, también es necesario recalcar, ¿verdad? Que esta clase es clase de escatología, no es una clase de doctrina, una clase de normal así, de cualquier otra clase, ¿vale? De los evangelios o así. Sino que esta clase de escatología es de por sí la clase es difícil. De por sí la clase de escatología no es una clase fácil, es una clase muy difícil, ¿verdad? Entonces,
Mi recomendación es esa, ¿verdad? De que traten de ver los videos y aprender un poco. Y pues si, ¿verdad? Si no, pues vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Solamente Maestro, pongan un poquito de atención para que a la hora del examen, ¿verdad? No me salgan mal, sino que salgamos mejor que la vez pasada, ¿verdad? Y tratemos maestro, de acá, aportar un poco a la clase que aportar puntos que sean de la clase, ¿verdad? Que yo les pregunte a ustedes, no salir con otras cosas, no salir con las que yo les estoy preguntando específicamente, porque es parte de la participación. Y la participación también es nota, es como ustedes van a levantar su nota a la hora de las horas, porque tienen que levantar su nota del examen pasado, tienen que levantar su nota. Y la única forma como ustedes van a levantar su nota es participando en la clase, ¿verdad? Que cuando uno, participando en la clase, uno no espera que ustedes digan las cosas perfectas, ¿verdad? Porque no, es casi que es bien difícil. Pero por lo menos participemos algo para que ustedes puedan levantar su nota, ¿verdad? De la clase del segundo examen, pues hay muchos de ustedes que tienen que levantar la nota bastante. ¿Sí, amén, hermano? Así que no se preocupen, todo es entendible, a todos nos pasa y la verdad, después del trabajo es muy difícil estudiar, después del trabajo, después en la noche es difícil, hermano, y más que la palabra de Dios es difícil estudiarla también, porque por muchas cosas, ¿verdad? El enemigo no quiere que nosotros aprendamos. Pero con la ayuda del Señor vamos a seguir. Amén, hermano. ¿Alguien tiene algo de decir o si no, vamos a iniciar con la clase? quería decirle, maestro, acá yo tengo anotado que el anticristo va a querer que adoren a la bestia. Y después tengo anotado también que después del arrebatamiento sonarán las trompetas. Pues los primeros 7 principios de dolores, dice. Según 7 sellos, segunda parte, 7 persecución y muerte repentina. Tercer sello para el pueblo de Israel, los juicios, ¿verdad? Maestro, yo lo que alguna gente dice es que nosotros estamos pasando ya la tribulación y eso no puede ser porque nosotros, los cristianos, esperamos ser arrebatados, ¿verdad? ¿Y qué tiempo es lo que se está viviendo? Ok, está bien. Vamos a iniciar la clase, ¿ok? Bien. Vamos a iniciar la clase. Dice, aquí hay una serie de preguntas, ¿verdad? Que vamos a ir sobre ellas ahora, ¿verdad? Una serie de preguntas a las que vamos a ir sobre ellas. Muchas de estas preguntas que vamos a ver son preguntas muy importantes. ¿Por qué? Porque estas preguntas, hay mucha controversia, y no solo controversia, sino que muchos de nosotros hablamos sobre este tipo de preguntas. Hay unas preguntas que nosotros nos hacemos diariamente como estudiantes de escatología, son preguntas. ¿verdad? Usted tiene que aprender algo, ¿verdad? Tiene que aprender algo. Como estudiante de escatología, usted tiene que formularse preguntas, hacerse preguntas. ¿verdad? Si usted no se hace preguntas como estudiante de escatología, usted no se hace preguntas, no puede usted descifrar. ¿verdad? Nosotros tenemos que hacernos preguntas y después de hacernos preguntas, tratar de descifrarlas según la escritura. Ahora Sí, dice, porque hay gente que quiere confundir. sí, dice, ¿cuándo y de qué país se levantará el anticristo? Esta es una pregunta muy profunda. ¿eh? Todo el mundo se la hace, todo el mundo nos hacemos esa pregunta. Algunas personas ya la tienen clara, algunas otras personas todavía están allí entre veremos, algunas personas creen que es esto, creen que es lo otro, algunas personas hasta creen que el anticristo será como un espíritu, algunos creen que el anticristo va a ser algún tipo hay muchas cosas, hermano, pero aquí nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Tratar de ir conforme a la escritura. Conforme a la escritura. Recuerden y escuchen bien lo que les digo. Nosotros no estamos para darle a la escritura, no estamos nosotros para dar conclusiones
dar conclusiones a una profecía que no está 100% comprobada con la misma escritura de la Biblia, sino que estamos para dar nosotros hipótesis, estamos nosotros para dar estudios, estamos nosotros para tratar de verificar puntos de vista, mas sin embargo no podemos nosotros concluir con un punto que digamos esto es así sin que la escritura no lo haya dicho. Entonces, tomando eso en cuenta, dice, al pasar la historia, se ha mencionado un sinnúmero de candidatos para ocupar el puesto del anticristo. Existen teorías e interpretaciones como ninguna, pero nada concluso. En el estudio del anticristo vemos muchos puntos que debemos tocar para dar una interpretación a este momento profético sin salirse de la exegética. Es decir, tenemos que para nosotros dar una interpretación correcta al estudio de la escatología en general, ¿verdad? A la escatología en general, tenemos que usar la exegética, o sea, las reglas de interpretación. No podemos hablar a lo loco, ¿verdad? No podemos hablar así a lo loco, sino que nosotros hay reglas que tenemos que nosotros seguir, hay reglas que tenemos que obedecer para ahí aplicarla en la escatología para nosotros traer una exegética al tema de lo que estamos hablando, ya sea el tema de hablando en la profecía, ¿va? No estamos hablando de otra cosa como de los evangelios o doctrinales en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la profecía bíblica, ¿va? De la escatología, profecía escatológica. Estamos hablando, ¿va? Para dar una perfecta interpretación y traer una exegética correcta a la profecía, tenemos que seguir las reglas de la escatología y la exegética. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros aquí algo importante. Dice, ¿qué dijo Jesucristo acerca de esto? ¿Qué dijo Jesucristo acerca de cómo el anticristo se iba a manifestar en el mundo? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo algo bien importante, hermano. Jesucristo dijo algo bien importante en el ministerio de Jesús. Él habló una palabra y algo bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y esto qué es? Esto es, digo, Evangelio de Juan 5:43. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 43 dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere su propio nombre, a este recibiréis. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Amén, hermano. ¿Qué está hablando Jesucristo aquí? ¿Qué está hablando Jesucristo? Que Jesucristo vino a hablar en el nombre del Padre, del Creador. Y no me recibís. ¿A quién les dice así? A los judíos. ¿Ya? Dice, si otro viene en su propio nombre, el anticristo, a este recibiréis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el anticristo viene hablando en su propio nombre. Viene hablando en su propio nombre. ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dijo el profeta Daniel? ¿Qué dijo Jesucristo en cuanto a la profecía del profeta Daniel? Cuando veáis a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿verdad? En el trono, queriéndose llamar Dios, tomando el puesto de Dios y queriéndose llamar Dios, ¿verdad? Entonces viene el fin. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? Viene en su propio nombre. Él no viene en el nombre del Padre. Él no viene en el nombre de Cristo. Aquí hay algo que usted tiene que tener en cuenta y no se me confunda. Anticristo significa adversario de Cristo o alguien que está en contra de Cristo. No significa que él se vaya a hacer pasar por Cristo. ¿Sí me entienden?
le damos un poco de luz a eso si no me comprende eso que le dije. Porque hay una mala interpretación en cuanto a anticristo. ¿Vea? Una cosa es que digan falsos cristos. Una cosa es que usted diga falsos cristos. Y otra cosa es que usted diga anticristo, que son dos cosas muy diferentes. Porque la clase pasada alguien me dijo de esto, de que el anticristo se iba a hacer pasar por Cristo. Y no es así. Y no es así. Porque cuando la palabra dice anticristo, anticristo significa que está en contra o es adversario de Cristo. Eso significa anticristo. Entonces el anticristo en ningún momento se va a hacer pasar por Cristo. Anticristo no se va a hacer pasar por Cristo. El anticristo va a estar en contra. Anticristo es el que está en contra de la obra redentora de Jesucristo. Él no viene a hablar diciendo yo soy el Cristo. Él viene a hablar diciendo adoren a la bestia. Amén, hermano Víctor. Sí, estoy ahí escuchando pero hay un comentario bien fuerte respecto al pueblo de Israel, ¿verdad? Diga. Respecto a eso, que se dice que Israel espera todavía un Mesías, un Redentor, ¿verdad? Porque lo que usted está diciendo, yo tenía ese pensamiento, ¿verdad? Que el anticristo se iba a hacer pasar, ¿verdad? Por un Salvador, por un Mesías al pueblo de Israel, que escucho decir yo que Israel aún espera todavía que venga el Mesías, el Salvador. Sí. Yo tenía ese concepto. Bueno, vaya, vamos a ir, esa parte la vamos a tocar ya mismo, porque eso es lo que estamos hablando en estos momentos. Le estamos dando luz a esa parte, ¿verdad? Vamos a ir de nuevo a la Biblia. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Ese es Cristo hablando de quién. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿verdad? Ese es Cristo hablando, ¿verdad? Y dice, y no me recibís. Es decir, Jesucristo viene hablando del Creador, del Padre, del Creador, y a él no lo recibieron. Dice, y si otro viene hablando en su propio nombre, la Biblia claramente dice aquí, si otro viene hablando en su propio nombre, o sea, hablando de él mismo, ¿verdad? Hablando de él mismo, o hablando de sus proezas, hablando de sus propias hazañas, ¿verdad? A ese recibiréis. Esto tiene sentido en cuando esto tiene sentido cuando la bestia, o sea, el falso profeta, amén, revive a la bestia que es el anticristo, que fue herida de muerte, ¿verdad? Y le dice, adoren a la bestia, adoren al anticristo, ¿verdad? Adoren a este anticristo. Entonces, no le dice, la bestia no dice adoren a su Cristo, sino adoren a la bestia. Le da otro nombre, ¿no? Le da un nombre completamente diferente. Ahora, volviendo al punto que dice el hermano, me dijo el hermano Víctor, lo que pasa es que el pueblo de Israel, es que vamos de nuevo, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 6, verso 1 con el caballo del jinete del caballo blanco? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo salió el jinete del caballo blanco? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió, hermano? El jinete del caballo blanco. Venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él ya salió con un título, ¿verdad? Con un título. ¿Con el título de qué? Lo que pasa es de que él viene en son de paz. Él viene en son de paz. Y venir en son de paz, los judíos van a interpretar, escuche bien, los judíos van a interpretar esta aparición del anticristo como si fuese el ungido que ellos están esperando, el Cristo que ellos esperan, ¿cierto? Mas, sin embargo, el anticristo nunca se les va a presentar él a ellos como el Cristo, sino como el personaje, porque recuerde que el anticristo viene a gobernar el mundo, no solo a gobernar a los judíos. Viene a gobernar el mundo entero, no solamente a los judíos. Entonces, los judíos ciertamente esperan a un Mesías, a un ungido, a un Cristo, ¿verdad? Esperan a un Mesías, al ungido, al Hijo del Padre, ¿verdad? A ese esperan, al libertador,
A eso están esperando los judíos, ¿cierto? Entonces, los judíos, cuando el anticristo se levante, mire cómo dijo Jesucristo aquí, y no me recibís, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, yo vengo como el Cristo, como quien dice, yo vengo como el Cristo, ¿verdad? Yo vengo como el Cristo y no me recibes. Dice, más otro viene en su propio nombre. Él no va a venir como el Cristo, él va a venir como lo que él es, el anticristo, en su propio nombre. ¿Entiendes? Él no viene como el Cristo, él viene como su propio nombre, el adversario de Cristo, o sea, anticristo. A este recibís. Por eso es que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel dice que cuando vean la paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el pueblo de Israel se dé cuenta de que ese falso, de que ese falso no, de que ese personaje llamado anticristo se manifieste y ese falso, ese personaje llamado anticristo se manifieste y les quite los privilegios, se darán cuenta de que no es el ungido que ellos esperaban, porque él se va a manifestar como él es. Él se va a manifestar tal cual como él es, lo que él viene a hacer, ¿verdad? Dice que se va a sentar en el trono de Dios y va a querer que le llamen Dios. Él va a querer coger el nombre de Dios y va a querer que lo adoren a él, ¿verdad? Entonces Jesucristo nunca pidió ser adorado porque dice que él viene en el nombre del Padre, de su Padre. Jesucristo pedía que adoráramos al Padre. Entonces este anticristo va a pedir a ser adorado él mismo. Entonces por eso es que él va a hablar de sí mismo, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, existen esas dos cláusulas, ¿verdad? Las personas dicen, oh, porque el anticristo es un falso Cristo y no lo es. El anticristo, eso es lo que es el adversario de Cristo, no una copia de Cristo, sino el adversario de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando él haga su aparición y él haga lo que tiene que hacer para volverse un anticristo y que se quite la máscara y haga lo que tiene que hacer como adversario de Cristo, ahí todo el mundo se va a dar cuenta de que él no es el Mesías, pero él nunca lo va a decir. Ahí todo el mundo, porque él viene venciendo y para vencer, o sea que él no va a esforzarse, él no va a pelear por ese puesto porque a él le van a creer de una, ¿verdad? Los judíos como tal esperan a un ungido. ¿Y quién es el ungido? Una persona que viene a arreglar la economía, que viene a arreglar el sistema social, que viene a arreglar los problemas que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces van a decir, ¿quién más va a poder arreglar los problemas en el mundo? ¿Quién más va a poder arreglar los problemas sociales? ¿Quién más va a poder arreglar? Solamente el Cristo. Es el único que tiene el poder. Pero cuando ellos vengan y hagan un pacto con este personaje, entonces este personaje dice la escritura de que hará destrucción y persecución al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel va a caer en cuenta de que este no es el Cristo que ellos esperaban, cuando el anticristo verdaderamente nunca se les presentó a ellos como el Cristo, sino que se les presentó como la solución a los problemas. Este anticristo se les presenta al mundo entero como la solución a los problemas. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? Maestro, Dígame, dígame. el anticristo es el que va a aparecer, ¿verdad? Como un personaje que viene a solucionar los problemas económicos, problemas políticos y religiosos, entiendo, Sociales. sociales. Recuerde que hay dos personajes, ¿verdad? Hay un problema religioso con tantas enseñanzas, doctrinas y, ¿verdad? Creencias. Hay un problema religioso, efectivamente. Pero por eso nosotros estamos estudiando, ¿qué? Las dos bestias, ¿verdad?
una bestia viene a, ¿qué? A manejarse en el sistema religioso, y en la otra bestia, que es el anticristo, viene a manejarse en el sistema, ¿qué? Político, en el social, Políticos. con la gente. Entonces, ese es el tema principal que estamos hablando, ¿verdad? De la próxima clase vamos a verla, que se llamaría la Babilonia escatológica, ¿verdad? Que es el reinado del anticristo. ¿Alguien más quiera participar? Sí. La bestia religiosa va a venir solo para los hijos de Dios, queriendo derrotar al pueblo de Dios. Tengo esa duda ahí. ¿Puedes repetir de nuevo, hermano, por favor? Hermano Brian, si puedes repetir otra vez, por favor. Que la bestia religiosa que viene solo para la religión, viene para el pueblo de Dios, queriendo destruir al pueblo de Dios que adora a Jehová, o no. Bueno, es que ese es el punto detonante, ¿no? Ese es el punto detonante cuando el pueblo de Israel se da cuenta, porque recuerda que el pueblo de Israel tiene un problema. El pueblo de Israel tiene un problema. Uno es, ellos son bien religiosos y el pueblo de Israel nunca va a aceptar a alguien que no sea de Israel. ¿Verdad? Ellos, sus rabinos, sus religiosos, su gente que les enseña, tienen que ser de israelitas. Ellos no van a enseñar, ellos nunca van a aceptar una enseñanza mía, de ustedes, así. Tiene que ser un rabino israelita que les predique, ¿verdad? Entonces, cuando el religioso o cuando el falso profeta venga a introducir su doctrina, ¿cuál es la doctrina del falso profeta? ¿Cuál es la doctrina del falso profeta? La doctrina del falso profeta es adoren a la bestia. Adoren a la bestia, ¿verdad? Esa es la religión del anticristo, la adoración a la bestia, porque la bestia va a querer ser adorado. Como dice aquí, si otro viene en su nombre, a este recibiréis. Cuando el anticristo venga en su nombre y el falso profeta le enseñe, doctrine, quiera adoctrinar a la gente que adoren a la bestia, entonces el pueblo de Israel en este momento cae en cuenta, va a caer en cuenta de que no deberían, va a caer en cuenta que no deberían estar en esa religión. Entonces allí es donde se lleva la persecución al pueblo de Israel. ¿Ya? Efectivamente, el falso profeta viene a destruir la religión, la religión judía, la religión musulmana. Dígame, hermano Víctor. Entonces el anticristo obligatoriamente tiene que salir del mismo pueblo de Israel para que lo puedan recibir. Esa es una pregunta muy importante y vamos a ir sobre ella justamente en la segunda diapositiva, ¿verdad? Porque esa es la pregunta muy importante. Todos queremos saber de dónde va a salir el anticristo, ¿cierto? Y eso que dice el hermano Víctor tiene una lógica, porque el anticristo, el pueblo de Israel nunca va a aceptar a alguien que no sea del pueblo de Israel, porque ellos no, obligatoriamente, digamos, digamos, rampantemente, va, digamos, el anticristo debería, entre comillas, ¿verdad? Ser del pueblo de Israel, procediente del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel crea en él, ¿verdad? Porque de otra manera el pueblo de Israel no va a aceptar a nadie que no sea israelita, claro. Así que vamos ahí. No sé si estamos bien hasta ahorita para seguir, para poder seguir y darle luz más a la procedencia del anticristo, para yo poder aclarar más preguntas sobre la procedencia. Hermano, está claro todo. Ok. Dice, tomando en cuenta esto que Jesucristo dijo, es claro el pacto que hará el anticristo con el pueblo de Dios. Jesucristo le está hablando claramente al pueblo judío de la venida de este profeta, más bien dicho, de este falso, hablando en el nombre de sí mismo. El pueblo judío caerá en sus redes, a esto le hemos llamado el juicio de paz. ¿Ya? Cuando el pueblo de Israel va a caer en las redes de este anticristo. Entonces, ¿a esto cómo le llamamos a esto? Juicio de paz, porque él viene con paz, en paz. Capítulo 6, verso 1, pero que jamás
podemos hablar sobre el anticristo, de su aparición y procedencia? ¿Qué más podemos hablar? Dice, este es uno de los versículos bíblicos más mal interpretados con respecto al estudio del anticristo. Dice, Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Dice, hijitos míos, ya es último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol Juan en cuanto a este estudio? Muchos, como los testigos de Jehová, como los del séptimo día, como muchos falsos maestros de escatología, enseñan de que ya el anticristo ya está por ahí, ¿verdad? Incluso hubo un pentecostal que se atrevió a decir que el anticristo ya había nacido en Noruega. Un pentecostal, un cristiano evangélico, ¿verdad? Se atrevió a decir de que el anticristo había nacido ya él había nacido en Noruega, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Dice que ya dice que es último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, nosotros sabemos que el anticristo está a punto de hacer su aparición, ¿verdad? Y se han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, ya quiero aclarar un punto aquí, ¿verdad? Dice, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dijimos que significaba anticristo? Adversario de Cristo o persona que está en contra de Cristo, ¿verdad? O la enseñanza de Cristo. Entonces, ¿conocemos personas así? Claro que sí. Muchas personas, ¿verdad? Muchas personas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara el que no todos son de nosotros. Es decir, hay personas en nuestra era y en el tiempo pasado, en nuestra era y todo el tiempo de la historia ha pasado, de que han sido cristianos, que han sido religiosos, que han creído en Dios, pero en un momento dado ellos han dejado de creer, ¿verdad? No solamente hablamos de la iglesia evangélica, hablamos de la iglesia católica, hablamos de los musulmanes, hablamos de los hindúes, hablamos de cualquier tipo de religión, ¿verdad? Cualquier persona que haya creído en alguna religión, de alguna manera, deja de ser ateo o deja de verdad. Pero cuando el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, está hablando específicamente de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana, ¿verdad? De la iglesia que cree en Cristo. Dice, muchos interpretan como que este personaje ya está manifestándose o está en hacer su aparición. Muchos interpretan de que, como el apóstol habló de que ya es tiempo y los últimos tiempos, las personas interpretan de que este anticristo ya está en la tierra o ya está haciendo su manifestación. Entre ellos está pues las personajes que creen que estamos viviendo en la gran tribulación, ¿verdad? De personas que creen que este es el último tiempo, y personas que ven la guerra de Ucrania y Rusia ya dijeron de que este es el último tiempo, que es la última guerra, que es la guerra de Magedón, lo cual es falso, lo cual es incorrecto decirlo. ¿Por qué? Porque hace falta que pasen muchas cosas para esto. Dice, entre ellas pues el arrebatamiento de la iglesia, ¿va? Entre ellas están las teorías de conspiración acerca del sello de la bestia, la cual la gente la ha interpretado como una vacuna, como un microchip instalado en el cuerpo de las personas y una serie de eventos antibíblicos para confundir a la población. Pero no nos engañemos. El versículo dice, hijitos, ya es último tiempo. El apóstol no nos está avisando de una pronta aparición. El anticristo va a hacer su aparición, sí, y las personas, cada vez que aparece algo raro, la gente interpreta como si eso fuera ya una señal, ¿verdad?, de que el anticristo está en la tierra, pero lo cual no es correcto, porque hay muchos eventos que tienen que pasar. ¿Para qué? Para nosotros decir que estamos en ese tiempo. Ahora, Juan 4:3, ¿qué dice? Este es bien clave, hermano. Bien clave este punto. Dice, a todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, ¿eh? Una persona que no confiesa a Jesucristo. Aquí le damos otro punto fuerte, ¿verdad? ¿Al qué? ¿A qué? A la teoría de que el anticristo no viene a él a llamarse el Cristo. Este es un punto fuerte y esta es la Biblia hablando, no siquiera es un comentario, esta es la misma Biblia. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
Entonces el anticristo, básicamente, ¿cuál va a ser su punto más fuerte del anticristo? Alguien que haya entendido acá, ¿cuál va a ser el punto más fuerte del anticristo? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, uno ¿cuál va a ser el tema principal del anticristo? que uno tiene que confesar que Cristo vino en carne. No, ¿cuál es el tema principal que el anticristo va a hablar? La ¿Cómo paz. se va a presentar? La paz. No, ¿cómo él se va a presentar? ¿Cómo se va a presentar él? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Cómo nosotros identificamos a un anticristo? Él viene en contra de Cristo, De la negando enseñanza, ¿verdad? Viene en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, el anticristo nunca se va a presentar como el Cristo, sino como alguien que predica en contra de la salvación que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Es decir, parafraseando esto, el anticristo va a venir hablando diciendo, el que murió en la cruz, eso fue falso. Ve que los musulmanes, no sé si ustedes han escuchado, los musulmanes en una de las suras en el libro del Corán, ¿verdad? Las suras son como que usted diga los libros. Una sura es como una enseñanza, ¿verdad? Cuando dice sura 1, sura 2, sura 3, son enseñanzas, ¿verdad? Una sura 1 así son las enseñanzas. En una de las suras del Corán dice que Jesucristo no fue crucificado. Dice que el que fue crucificado fue al que le llamaban Judas. Ese fue crucificado. La sura dice que cuando el imperio, cuando los soldados romanos fueron a arrestar a Jesucristo en aquel monte donde él estaba, dice que los judíos, o sea, los discípulos, ellos les dicen los judíos, no les dicen discípulos, los judíos escondieron a Jesucristo y lo mandaron a otro país, a otro lugar, a esconderlo para mientras pasaba todo, y crucificaban a quien, al traidor, así dice el libro del Islam, el Corán, y crucificaban al traidor que es Judas, vean. Entonces, una vez crucificaron a Judas, dicen ellos que no fue ese mentado Cristo el que murió en la cruz, sino que quien murió fue Judas Iscariote. Entonces, ¿cómo le llamaríamos nosotros entonces al que enseña de esa manera el Corán? Anticristo. Anticristo, porque están hablando de que la crucifixión de Jesucristo no es verdadera, ¿verdad? Entonces, este anticristo viene hablando así, como diciendo, Jesucristo nunca fue el Cristo, Jesucristo él no era hijo de Dios, Jesucristo no resucitó entre los muertos, la sangre de Cristo es falsa, todo lo que es en contra de Cristo. Entonces, él viene hablando de sí mismo, diciendo, yo sí tengo poder, yo soy el gobernador, yo soy la persona a la cual ustedes que esperaban. Él no va a decir, yo soy el anticristo, adoren a mí, yo soy anticristo. No, él no va a decir así. Él va a decir, a mí adórenme, yo soy la persona que esperaban, yo soy la persona que les va a arreglar la vida, yo soy la persona que va a trabajar con ustedes, yo soy el gobernador, yo soy la persona que ustedes necesitan. Así va a hablar él. Ustedes no necesitan a ese Cristo al que murió en la cruz no lo necesitan. Ustedes necesitan a una persona como yo, que es verdadero. Dice, este otro versículo bíblico bien interpretado, el apóstol aclara y dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios, que significa anticristo. Anticristo es la representación de todo aquello que está en contra del trabajo de la persona de Cristo. Y entre estos espíritus o personajes manifestados en la historia, podemos mencionar a muchos desde la antigüedad. Tenemos a Alejandro Magno, Antíoco Epífanes, todos los Césares en la historia, no tan antiguo, Adolf Hitler, Stanley, Lenin, Benito Mussolini. En nuestros tiempos podemos mencionar algunos como Andrew Cuomo, Vladimir Putin, y ya fallecido Fidel Castro, y ya fallecido Hugo Chávez, presidente de China, comunista Xi Jinping. Y podemos seguir mencionando personajes tanto de la historia como en la actualidad, donde claramente se manifiesta el espíritu anticristo. Todo aquel que no ha confesado que Jesucristo vino en carne y murió en la cruz y resucitó al tercer día, son anticristos. Entonces, los testigos de Jehová son anticristos, los musulmanes son anticristos, los indios son anticristos. ¿Qué más?
Los comunistas son anticristos, no creen en la religión y no creen en Cristo. ¿Verdad? Y todo lo que usted tenga idea de que no creen en Cristo son y creen que Jesucristo, que el trabajo de Cristo no fue verdadero, son anticristos. Dice, por lo tanto, debemos confundir, por lo tanto, no debemos confundir una cosa en la manifestación del espíritu del anticristo en una persona individual. ¿Ya? Porque cualquiera puede ser anticristo. Cualquiera puede ser anticristo. A cualquiera que usted escuche diciendo, hablando en contra de las enseñanzas de Cristo, ese es un anticristo. Usted le puede decir con toda libertad anticristo a esa persona que está hablando en contra del ministerio de Cristo. ¿Y por qué cuando venga este anticristo que va a tener en especial que los judíos lo van a aceptar? Porque como usted dice, es verdad, todo el que hable en contra de Cristo es un anticristo. Lo van a aceptar, porque... Sí, pero ¿qué en especial trae este? Porque usted sabe que en estos días hay mucha gente que está en contra de Cristo. Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, se va a armar un caos total en el mundo. ¿Cuántos cristianos trabajan en oficinas? ¿Cuántos cristianos trabajan? O sea, cuando usted y yo seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, al abrir trompeta, muchos de nosotros vamos a faltar a nuestros trabajos, vamos a faltar a las escuelas, vamos a faltar a muchos, vamos a faltar a tantos puestos de trabajo y se va a armar un caos en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel, que no va a ser arrebatado porque se va a quedar para la gran tribulación, porque para ellos es la semana 70, esperan un arreglo inmediato. Entonces es cuando el anticristo hará su aparición. Y uno de los arreglos que va a ser, uno de los arreglos más fuertes que va a ser el anticristo, ¿qué va a hacer? La economía. Para todos, para nadie aquí es un secreto. Saber que el pueblo de Israel lo mueve el dinero, lo mueve la economía, lo mueve el dinero, pues es lo que mueve al pueblo de Israel en todas las partes del mundo. Ellos son dueños de los bancos, son dueños de los edificios. Aquí en Manhattan son los dueños de todos los edificios grandes que usted ve aquí en Manhattan, ellos son los dueños. Entonces, cuando haya un colapso económico, ellos van a necesitar a alguien que les arregle la vida. Y por eso es que el anticristo va a surgir, para arreglarles la vida. Esta pregunta se la hacen muchos teólogos. Muchísimos también se ha dado la tarea en profundizar y llegar a sus propias conclusiones en cuanto a la procedencia, decía, de este individuo de los últimos tiempos. Dice, propuesta número 1. Aquí vamos a la respuesta que el hermano Víctor hizo. Propuesta número 1. Procedencia del anticristo. ¿De dónde va a proceder el anticristo? Hay muchas propuestas. Hay muchos teólogos, estudiantes de la Biblia que dan diferentes propuestas, ¿verdad? Pero esta es una de ellas. El anticristo descenderá del pueblo o la nación de Israel. ¿Cómo se apoya esta teoría? El anticristo descenderá del pueblo o la nación de Israel. ¿Cómo apoyamos esta teoría? Los que estudian los manuscritos judíos aseguran que la nación de Israel nunca seguirá a un líder que no sea israelita. ¿Ya? Es como una regla de oro que ellos tienen. Ellos nunca escuchan, mire, el pueblo de Israel nunca escucha, los israelitas pues, nunca van a escuchar la enseñanza de otra persona que no sea un rabino judío. Si no es judío, para ellos, lo que uno habla es loquera. Si es que no es un judío que lo está hablando, para ellos es loquera. ¿Ya? Un judío les puede decir a ellos cualquier clase de mentira y ellos se las creen, porque es un rabino que se lo está diciendo. Ellos creen a ojos cerrados lo que un rabino les dice. Entonces ellos nunca van a aceptar a alguien que no sea israelita como Mesías. ¿Ya? Los que estudian los manuscritos judíos aseguran que la nación de Israel nunca seguirá a un líder que no sea israelita. Aquí volvemos a tomar el tema del primer jinete del caballo blanco, que sale venciendo y para vencer. Es decir, viene como el pacificador, el que viene a arreglar la situación que ha quedado a partir del arrebatamiento de la iglesia. Entonces,
los que apoyamos esta teoría se basan en la profecía del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, verso 18, que dice, un profeta, este es de Moisés hablando, ¿no? Dios hablándole a Moisés. Dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. ¿De quién estaba hablando acá Moisés por medio de la escritura del Torá? En el Torá. ¿De quién estaba hablando Moisés? De Josué. Dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Aquí hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Una interpretación es, vaya, claramente como dijo el hermano, de Josué, que es el que quedó por Moisés, ¿verdad? Pero también podría interpretarse como los profetas que hablaron de Dios. O también puede ser el mismo Cristo, ¿verdad? Que fue enviado por Dios. Ahora dice, también en el mismo Deuteronomio 18, versículo 15, dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a él oiréis. Solo dice ahí. Entonces, claramente Dios le está enviando un mensaje directo al pueblo de Israel. ¿Cuál es el mensaje directo? Que ellos a quien tienen que seguir es a una persona directa del pueblo de Israel. Ellos no pueden seguir a nadie, porque dice aquí, dice, levantará el Señor tu Dios a esto y iré desde el pueblo, de entre sus hermanos. Es decir, el pueblo de Israel todavía guarda esta regla de oro, de que ellos siguen ciegamente al uno que nace de en medio de los hermanos de Israel. Por eso es que una de las teorías más fuertes para identificar la procedencia del anticristo es que él va a salir de la nación de Israel. ¿Ya? Esa es una de las propuestas más fuertes. Dice, también en el mismo Deuteronomio, ok, para muchos este versículo bíblico es muy revelador, ya que habla de alguien que sale de la nación de Israel como líder para guiar a este pueblo. Entonces, vamos ahí, ¿verdad? Despacio. Dígame, hermano Víctor. Sí, nada más un comentario. He escuchado decir a algunos que a lo mejor se va a levantar este hombre de la tribu de Dan. Me parece que la tribu de Dan como que no es mencionada en el número de los 144,000, me parece. Sí, si no se acuerda, nosotros dimos el estudio de los 144,000 y dimos una media explicación ahí de por qué Dan no aparece en esa lista, ¿verdad? Pero básicamente ese es uno de los puntos que vamos a tocar ahora, ¿ok? Son las 9, así que vamos a tomar un poco de agua, digo, ya vamos a tomar un poco de agua y regresamos en un par de minutos, en 5 minutos regresamos, ¿ok? ¿Qué, hermano? Amén.
Dios le bendiga, hermanos. ¿Están por ahí? Hermano, aquí estamos. ¿Estamos por ahí? Amén, amén. Amén, amén. Sí, maestro, de vuelta. Amén. ¿Alguien que quiera comentar un poco de lo que estamos hablando? ¿Quiere decir algo? Pero del tema, ¿verdad? No se salga del tema. Maestro, Diga. pero a estas alturas en lo que vamos, el anticristo ya tiene que estar por ahí. Que no se ha manifestado es una cosa, pero tiene que estar ya. ¿Qué usted cree? No. Eso va en contra de las leyes de la escatología, mi hermano. Pero una pregunta, si sabemos que Cristo ya viene tan pronto y qué sé yo, ¿usted no cree que aunque no se haya manifestado usted esté por ahí? Es que eso es en contra de las leyes de la escatología, hermana. Eso es lo único que le puedo decir. ¿Me entiende? Sí. Si usted dice que el anticristo ya está por ahí, entonces aquí nosotros ya el arrebatamiento de la iglesia ya pasó. Porque el anticristo no se va a manifestar hasta que no esté hasta que el arrebatamiento de la iglesia no pase. Ahora, yo le voy a dar algo ahí a usted. Obviamente, vea, claramente está, vea, porque la gente es otra cosa, vea, que confunden. Si Cristo viene hoy por la iglesia, ¿cierto? Dese cuenta de que Cristo vino hoy por nosotros, ¿verdad? Digamos que Cristo vino hoy por la iglesia. El anticristo debería manifestarse mañana, ¿verdad? Podría ser, entonces no podría haber nacido, está por ahí. Ahí está, y ese es el problema entonces del error de interpretación de muchos. A nadie se le ha dicho que el anticristo va a nacer como bebé y como bebé va a ir creciendo como anticristo. Ahora no entendí. ¿Me entiende? A nadie se le ha dicho eso, porque ese es el problema, de que la gente piensa que el anticristo va a nacer, que Satanás va a, porque hay una película incluso va de que Satanás engendra en una mujer normal a un bebé y este es el anticristo porque es nacido del diablo y el hijo de una mujer, ¿verdad? Esa es una película, eso no es lo que dice la Biblia, esa es una película. A nadie se le ha dicho que el anticristo va a nacer y de ahí se va a formar como anticristo. El anticristo se va a convertir en anticristo cuando se le meta el espíritu del anticristo y se manifieste en él. Puede ser cualquier persona. ¿Me entiende? Puede ser cualquier persona normal, común y corriente. Podría ser cualquier persona normal, común y corriente, ¿verdad? En el momento de que el anticristo tiene que manifestarse, en ese momento, el espíritu del anticristo, se va a revelar en esa persona que no se sabe quién es. Dígame, hermano Brian. Hermano, maestro. Hermano Brian, perdón. El problema. Cuando el anticristo empieza a manifestarse, pues, como dijo usted, que puede ser cualquier persona, también puede ser aún de los que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Tengo esa duda, hermano. Amén. Eso vamos a hablar de eso ahora mismo, hermano Brian, ¿ok? Para que me entienda un poco más, porque ese es un tópico de lo que vamos a hablar. Dígame, hermano. Maestro, usted habló de que el espíritu se va a manifestar en la persona. Sí. Pero el espíritu del anticristo en este momento, ese espíritu de maldad, está operando en el mundo, maestro. Sí. Y solo que en el presente aún está el que lo detiene, que es la iglesia. Pero cuando este sea quitado, dice, así como usted dijo, se manifestará aquel inicuo, dice. Se manifestará el hombre de pecado. El hombre. Es que, escúcheme bien. Pero dice el espíritu que en este momento ya está... se manifestará el hombre de pecado, el anticristo.
no el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya se manifestó en mucha gente, ya nosotros ya leímos, en Fidel Castro, en Mussolini, en toda esta gente. Ese es el espíritu del anticristo, pero ellos no son el anticristo. Cuando el anticristo, el personaje que va a ser el anticristo, donde el espíritu del anticristo va a apoderarse de él a todo su esplendor y lo va a poder, y le va a permitir hacer milagros, prodigios, señales. Entonces, allí ese es el anticristo y se va a manifestar el día que la iglesia sea arrebatada de este mundo. Hasta ahorita mismo nosotros no sabemos. Vaya, pues volviendo a la pregunta de la hermana Luz. Hasta ahora en mía, digamos, hablando hipotéticamente, ¿verdad? Hipotéticamente hablando. El presidente de China, Xi Jinping, ¿verdad? Si la iglesia le arrebata a Dios ahora, mañana el espíritu del anticristo se apodera de él y él es el anticristo, ¿verdad? No es que van a ser como bebé y se va a crecer y crecer como bebé, no. Es un personaje ya nacido que en ese momento el espíritu del anticristo se va a apoderar de él y lo va a convertir en el anticristo. Ya, mi hermano. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, hermano? Ok, asegúrense. Amén, maestro. Ok. Dice, a este personaje también se le llama el gran apóstata. Escuche bien, hermano Brian, esta es su pregunta. Esta es su pregunta. A este personaje también se le llama el gran apóstata. La definición, escuche bien, la definición de apostasía significa que alguien que practicó cualquier tipo de doctrina, cultura, rito y de repente deja de practicarla, alejándose de ellos, negando su verdad o veracidad de dicha práctica. Esto es un apóstata, porque ha apostatado de lo que antes creía, sea que apostara de creer o en practicar y luego dejar de creer. A este entonces, porque entonces se le llama a este personaje como el apóstata. Se le llama a este personaje apóstata. ¿Por qué? Porque él seguía una tendencia, seguía una religión, seguía una práctica y dejó de practicarla. ¿Para qué? Para convertirse en el anticristo. ¿Por qué se convirtió? ¿Cómo así, man? Él dejó de practicar lo que él creía para comenzar a practicar su propia religión. ¿Y cuál es su religión? Ya lo dijimos varias veces. Adoren a la bestia. Adoren a la bestia. Esa es la religión del anticristo. Adoren a la bestia, ¿verdad? Entonces, digamos, él pudo haber sido evangélico como nosotros y se quedó para la gran tribulación y el espíritu del anticristo lo poseyó y se convirtió en el anticristo. A este, por eso se le llama apóstata, porque él dejó de practicar y creer y hacer lo que antes creía y ahora él cree y practica lo que él cree. Por eso Jesucristo dijo, otro vendrá en su nombre y a él van a seguir. Otro va a venir y va a crear su propia religión y a él lo van a seguir. ¿Ve? Todo está claro, hermano. Verdaderamente, capítulo 5, el Evangelio de según San Juan, capítulo 4, capítulos, versos 4 y 5, es claro, hermano. Es muy claro, hermano, verdaderamente, en cuanto a este personaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿qué dice? Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Ahora el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Cuando dice, el día del Señor se acerca. El día del Señor no significa el arrebatamiento de la iglesia. Esto ya es la segunda venida visible de Jesucristo. El día del Señor se traduce el día de la tribulación, o el día de la persecución, o el día del juicio. ¿Ya?
el día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia, como muchos interpretan. Muchos dicen que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, el día del Señor vendrá. El día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es ya dentro de la gran tribulación. Por eso dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. ¿Qué significa esto? No le crean a nadie en el tiempo. Si usted y yo creemos que Cristo va a arrebatar la iglesia, si usted y yo, mi hermano, le voy a decir algo. Si usted y yo creemos, confiamos profundamente de que Cristo vendrá por su iglesia, arrebatará a los suyos y nos va a llevar con él a vivir la vida eterna, deberíamos de creer nosotros que Cristo todavía, de que el anticristo todavía no se ha manifestado, de que nosotros no estamos en la gran tribulación y que este no es el final de los tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, un tiempo en el cual estamos esperando que Cristo venga y arrebate a su iglesia. ¿Por qué? Porque dice que nadie os engañe de ninguna manera. Todos los que hablan sobre que este es el fin de los tiempos, que es la gran tribulación, que es el séptimo, las 70 semanas de Daniel y que la estamos viviendo. Uno de ustedes parece que me dijo de que por ahí andan diciendo de que este es el último tiempo y que este ya es la gran tribulación y que ya esto es lo último ya. Es falso. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nadie los engañe. Nada de esto va a acontecer hasta que no venga la apostasía y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este, hermano? ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo, el anticristo. ¿Y este se va a manifestar cuándo? El día del Señor. El día del Señor es el día del juicio. Ya eso es después del arrebatamiento de la iglesia. Dice, el cual se supone que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el... Esta es la Biblia hablando, hermano. Este no soy yo, ni comentario mío. Dice, el cual se supone, se opone y se levanta en contra de lo que se llama Dios. Ve, él no viene hablando de Dios. Él no viene hablando del Dios creador que usted y yo conocemos. Él no viene hablando de Cristo. Él no viene diciendo yo soy Cristo. Él viene hablando en contra del ministerio y la obra de Cristo. Dice lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, él quiere ser adorado. Él quiere ser adorado. Entonces, por eso es que se llama la religión del anticristo. Es adoren a la bestia. Bueno, este versículo bíblico da segunda de Tesalonicenses, nos deja más que claro por qué se llama este personaje el gran apóstata. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguien que quiera comentar, preguntar algo? Tenemos tiempo. Antes de pasar al siguiente punto. Manos. Hermano, el día del Señor está cerca, está hablando de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento de la iglesia. Exactamente, exactamente, no de la segunda venida, sino del tiempo de la gran tribulación, el día del Señor. Es que el día del Señor se traduce como el día de juicio. Amén. Lo cual también, entra a la segunda venida de Cristo, vienen las trompetas, entran las copas, entran los juicios, ¿verdad? También se puede decir el día del Señor, también se puede traducir como la segunda venida de Cristo. Pero para hablarlo más amplio, es hablar sobre la semana 70. Ese es el día del Señor. ¿Alguien más? Ok. Dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo, escuche bien, hermano, esta es la Biblia. Por cuanto veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este personaje
más que nadie sabe que el lugar santo pertenece únicamente al Señor, creador del universo. Mas, sin embargo, él usurpará su lugar queriendo ser adorado como Dios. Esto es apostasía, tomando en cuenta que el personaje salga del pueblo judío. Entonces, vamos de nuevo a la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Ya lo dijimos. Alguien, por favor. ¿Qué es apostasía? Desviar de la religión que tiene, o sea, de la creencia que tiene. Ajá, ¿qué más? Negar la fe. Negar lo que él practicaba, la fe que practicaba antes. ¿Va? ¿Qué más? Entonces, Hablar en contra de Cristo. no solamente de Cristo, no solamente de Cristo, porque acuérdate que apostasía es negar y dejar de practicar una religión, un rito o una creencia, ¿vea? Independientemente de lo que sea, ¿vea? Apostasía, eso es apostasía. La palabra apostasía, escuche bien lo que le voy a decir. El creador eterno. Escuche bien lo que le voy a decir. La palabra apostasía no solamente se resume a lo que es el cristianismo, ¿ok? Apostasía no solamente se encierra en el cristianismo. Apostasía puede ser también en el judaísmo. Apostasía también puede ser en el islam. Puede haber apostasía en el hinduismo, en el sintoísmo, en todos los ismos puede haber apostasía. Pero como nosotros estamos estudiando el pueblo de Israel y la iglesia evangélica, por eso nos centramos en esa apostasía. Pero apostasía puede ser cualquier religión. Ahora, se le llama el gran apóstata. ¿Por qué se le llama el gran apóstata? Porque nosotros diciendo, después de todo lo que hemos hablado, y llegando a la conclusión de que probablemente él salga del pueblo de Israel, él va a negar todo lo que es Dios, va a negar todo lo que el Dios del universo hizo, él va a negar, va a estar en contra de todo lo que el Dios del universo y Cristo mismo hizo. Entonces, por eso se le llama apóstata, el gran apóstata, porque va a negar de la fe de sus padres y de los suyos. Por eso es un punto bien fuerte en el cual que se cree que el anticristo saldrá del pueblo de Israel. Vamos más allá. Tercer argumento. Escucha bien. Saldrá de una de las familias de las 12 tribus de Israel. La profecía de uno de los hijos de Israel. ¿Verdad? Hay el punto de vista en el cual va a salir del punto de aquí está el punto, creo que el hermano Víctor me lo preguntó. Génesis 49, verso 17. ¿Qué dice? Sea Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los pies del jinete. Disculpen ahí que me escribí mal ahí, que muerde los pies del cargador del jinete del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Ahí escribí mal ahí, me disculpan. Cuando muchos creen, dice, que esta parte de la Biblia demuestra que el anticristo sí vendrá de la nación de Israel y específicamente de la familia de Dan, dándole vida al argumento de que aún apóstata no puede ser una persona que no haya creído antes en cierta práctica que solo la nación de Israel ha vivido. Es decir, un apóstata no puede ser una persona que no haya creído antes. Tuvo que haber creído antes para poder apostatar. Tú no puedes apostatar de algo que no hayas creído antes, ¿cierto? Entonces, este argumento es bien fuerte. Ahora vamos al siguiente. Cuarto argumento. Este es el cuarto argumento. Este es un poco mencionado, pero de igual manera es importante traerlo como enseñanza. La nación de Israel espera a su Mesías, a su libertador, pero no necesariamente de la familia de Dan. No necesariamente de la familia de Dan, sino que le espera de la familia de David. O sea, de la tribu de Judá. En su estudio minucioso del Torá,
ellos enseñan que su Mesías vendrá de esta tribu como promesa al rey David, siendo en la simiente de David cumplimiento de la promesa que Dios hizo, haciendo el trono de David eterno. Bueno, para nosotros los cristianos, esto ya aconteció y no necesitamos, fue un anticristo, fue el mismo Cristo, el cual ellos mismos rechazaron el evangelio según San Juan 5:43. ¿Qué pasa? Muchos argumentan que el anticristo va a salir de la familia de Adán por la profecía de Génesis 49, ¿cierto? Donde el mismo Israel maldice a Adán, ¿verdad? Y le llama serpiente al camino. Pero también en el Torá, los rabinos judíos, ellos argumentan de que el anticristo, o sea, el Cristo libertador o la persona que ellos esperan como líder, no va a salir de la tribu de Dan, tiene que salir de la tribu de David, de la familia de David, ¿verdad? Porque ¿qué dice la profecía en cuanto a Judá? No se va a quitar el trono ni el cetro de la tribu de Judá, ¿ya? ¿Por qué? Porque David, y también Dios le prometió a David que siempre iba a haber un descendiente de él en su trono. Entonces, Jesucristo sí descendió de la tribu de Judá, ¿cierto? De la familia de David, sí descendió Jesucristo. Mas, sin embargo, no creyeron en él, pero Israel sí esperan al Cristo que ellos esperan, lo esperan de la tribu de David, de la familia de David, específicamente de la tribu de Judá. Ok, vamos con el otro. Quinto argumento. También muy pocos hablan de este argumento. Escúchelo bien. Que proviene de la tribu de Leví. Todos sabemos quién eran los levitas aquí. Levante la mano. Todos sabemos quién eran los levitas. Sí, ¿verdad? Los levitas es la tribu de sacerdotes, ¿verdad? De la línea sacerdotal. Recordemos que Moisés y Aarón, como primer sumo sacerdote y líder, tiene mucho que ver con esto. Entonces, muchos argumentan que este anticristo podría salir de la tribu de Leví, ya que de esta tribu es que han salido los sacerdotes, maestros de la ley y líderes religiosos más conocidos de esta nación en la actualidad. Hablamos de que Israel no va a seguir las enseñanzas de nadie que no sea maestro rabino, ¿verdad? Y los maestros rabinos más poderosos que tiene la nación de Israel en la actualidad, entre comillas, son descendientes de la tribu de Leví, son los sacerdotes. Los rabinos de hoy en día son los sacerdotes que habían en aquel tiempo. Aquí me equivoqué en la escritura, pero es sexto argumento. Será una persona que no tiene que ver absolutamente nada con la nación de Israel. Este es un sexto argumento. Será una persona que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero dotada de conocimiento y sabiduría, tal cual engañará al pueblo de Israel de tal manera que los pueblos seguirán. En la visión del capítulo 13 de Apocalipsis vemos a esta bestia con los 10 cuernos, que ya dijimos, que representa 10 reinos y su diadema. Es decir, esta bestia, o sea, este Cristo, vimos que esta bestia tiene 10 cuernos, ¿verdad? Y estos 10 cuernos, ¿qué dijimos que representaban estos 10 cuernos? ¿Qué dijimos? 10 naciones. 10 naciones, 10 reinos, ¿verdad? 10 reyes, 10 poderosos, ¿verdad? 10 príncipes. Entonces, no necesariamente tiene que ser Israel nada más, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, estamos hablando de que este religioso, o sea, perdón, que este personaje tiene dominada 10 naciones y las 10 le siguen a él, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que, o sea, lo que les quiero decir es que no necesariamente tiene que salir del pueblo de Israel este anticristo. No necesariamente. Aunque Jesucristo dijo de que vendría alguien hablando el nombre de él, no necesariamente israelita,
no es necesariamente judío, pero según el estudio del anticristo, es más favorable que fuese un judío a que no fuese judío, porque principalmente la gran tribulación es para el pueblo judío, ¿verdad? Pero como la verdad, como le digo, esto es profecía, nosotros no podemos decir esto es así, pero estos son los argumentos. Ahora, entonces conocemos, dice, ¿en qué momento se manifestará el anticristo en realidad? ¿En qué momento se va a manifestar el anticristo? Eso es algo muy seguro. Eso sí lo sabemos y lo podemos confirmar y asegurar. Y afirmado por las mismas Sagradas Escrituras. El anticristo no se va a manifestar en este mundo hasta que el Señor no haya sacado a los suyos en el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Pero vosotros no somos, ¿qué dice? Pero vosotros no habéis sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la manifestación del anticristo se dará claramente después del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo no pudo haberse manifestado porque la iglesia está acá. ¿Por qué? Porque nosotros, usted, yo, la iglesia de Jesucristo verdadera, no está puesta para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3 puntos importantes que tenemos que hablar. ¿Quién es el anticristo? Hemos dado varios argumentos para identificarlo, su procedencia, pero nada concluso. Vean. Hemos hablado nosotros, hemos tratado de darle una interpretación a quién es el anticristo. Vean. Hemos dado 6 propuestas, ¿cierto? 6 propuestas. Ahora, ¿cómo será su manifestación? Apocalipsis 6 declara claramente su aparición y el libro de Tesalonicenses nos revela lo que tiene que acontecer para que él se manifieste. Eso es claro, ¿cierto? ¿Quién es el anticristo? Tenemos 6 puntos de vista de quién es. ¿Cómo se va a manifestar? Tesalonicenses y Apocalipsis 6 nos revela la naturaleza del anticristo, negar la eficacia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Primera de Juan nos explica 3 puntos de vista muy importantes. Usted como estudioso de escatología y del libro de profecía, estas 3 preguntas tiene que hacérselas, tiene que escudriñarlas, tiene que buscarlas, tiene que estar seguro de estas 3 preguntas para usted tener un punto de vista claro acerca del anticristo. ¿Me entienden? Para usted tener un punto claro acerca del anticristo, estas 3 preguntas son bastas para usted, porque de aquí usted saca su argumento. Ahora están las preguntas para el examen, cópielas. Yo las voy a subir al Google Classroom de todas maneras, pero puede usted ahí copiarlas también. Son, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Yo las voy a subir a Google Classroom, pero si quiere cópialas. Les voy a dar un minuto. Para mientras, vean, ¿alguien tenga alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera hablar sobre esto? ¿Manos? Para mí que está muy claro, maestro. Conforme a la exposición de los pasajes. A mí me gustaría que ustedes vieran en los 2 videos completos y pudieran leer las diapositivas completas del estudio de las 2 bestias, porque es un estudio muy completo, hermano. No porque lo haya hecho yo, ¿verdad? Todo ha sido bíblico. Me puedo equivocar también, pero es un estudio bien completo. Porque si ustedes quieren enseñar esto, si quieren hablar sobre esto, es un estudio bien completo y muy necesario, hermano, porque hay mucha equivocación. Tan simple como decir que el anticristo se va a hacer pasar por Cristo. Tan simple como eso, hay equivocación. Y nosotros bíblicamente hemos comprobado que eso es incorrecto, porque él no viene a hacer eso. A ver,
Alguien que diga ahí, por favor, ahí participe, tenemos tiempo ahí. Mano Oscar ha estado bien callado hoy. Buenas noches, maestro. Estaba atento. Estoy atento. Amén. Hay una parte donde dice ese 10 cuernos. Y la profecía dice hay un pequeño cuerno otra vez, aparte de esos 10 cuernos. Eso creo que está en Daniel. La otra vez estaba viendo un video, ¿verdad? No recuerdo bien, pero se llama Alucín, creo que se llama con el Alducin. pastor. Alucín con el pastor Ezequiel Rodríguez, algo así creo que se llama. Ezequiel, no me acuerdo. Interesante ese video, estaba viendo, no recuerdo más bien, pero había una postura muy firme de este Alucín. Era muy lindo, Voy a buscar ese video y ya compartir en el grupo. Sí, yo he escuchado mucho al pastor Alducin. Tiene unas enseñanzas buenas. Tiene bastantes cosas buenas. Sí, yo lo he escuchado mucho Sí. a él. Por eso nomás, justamente estaba nomás pensando en este tema de 10 cuernos que te digo, ¿verdad? Que también no es, justamente él decía que no es justamente de todos los judíos que va a salir el anticristo, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Esa teoría, escuché que él dijo eso. Entonces, como usted se pone, como usted observó, nosotros dimos 6 puntos de vista, ¿verdad? Ahora está en usted escudriñar esos 6 puntos de vista, ¿verdad? Pero para mejor, pero para mi punto, para mi forma de cómo yo veo las cosas, para mí es mejor dar los 6 puntos de vista y usted dejar claro los 6 puntos de vista, a coger un punto de vista y enseñarlo como eso va a ser así. ¿Entiende? Mejor dejar al estudio abierto los 6 puntos. Usted le enseña los 6, mire, esto dice así, estos dicen 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 así. Ahora, yo tengo mi propio punto de vista, al cual yo apoyo, ¿me entiende? En el cual yo escudriñé ya, al cual yo apoyo, pero eso ya es personal, ya es un estudio que yo doy personal sobre el anticristo. Pero cuando usted va a enseñar escatología, usted da todos los puntos de vista y deja al estudio para que las personas mismas escudriñen y se den cuenta de lo mismo. Amén, hermano. ¿Alguien más? Maestro, Dígame. teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, de este personaje que se va a sentar y se va en el lugar santo y va a exigir adoración. Muchos hablan del tercer templo, maestro. Eso, la verdad que no estamos tocando ese tercer templo, pero al hablar de este personaje y que va a exigir adoración, es una señal importantísima que debemos de considerar y seguir la noticia, ¿verdad? Porque si se construye el tercer templo, entonces está más cerca aún de la manifestación de este hombre fuerte, de hombre de pecado. Maestro. Mire, yo le voy a decir algo. Y eso es algo personal mío, ¿verdad? Personal mío. Yo en lo personal no sigo señales. En lo personal no sigo señales. Porque verdaderamente yo mismo, mi persona, yo sigo al Señor, a Jesucristo por fe, por la fe. ¿Me entienden? Por la fe en Él. Entonces, cuando nosotros seguimos señales, le digo las señales, porque vaya, ¿qué me diría usted si mañana comienzan a construir ese templo en Jerusalén? La gente se volvería loca. La mayoría de evangélicos se volverían locos, creyendo de que ya esto se terminó, ¿verdad? Cuando la iglesia todavía no ha sido arrebatada. Porque yo profundamente creo que el día del arrebatamiento de la iglesia, yo me voy a ir con Cristo. Entonces, si mañana aparece el tercer templo de los que están hablando los judíos, entonces sería como un choque de creencias. Entonces,
Nosotros creemos al Señor, en el Señor por fe y no por las vistas o no por las señales. Yo, pues, en lo personal, vean, yo sigo al Señor por la fe, que sé que un día Él nos va a arrebatar, no por las señales. No creo en las señales. Pero ese yo No, personalmente hablando. no, yo no me refería a eso, sino que nada más que un comentario nomás, maestro. Claro que nosotros creemos y vivimos por fe y no por vista, sino que nada más que un comentario nomás, no con el afán de desviarle a todo o confundirle a todo, sino que es nada más que un comentario nomás, ya que por medio de la noticia yo sigo mucho la noticia internacional, en especial lo que sucede en Israel, que es el reloj de Dios, ¿verdad? Nada más que un simple comentario eh, para tener, a modo de abrir un debate, no sé qué, Sí, se puede porque abrir debate. ya están los sacerdotes, ya están los utensilios, la Ah, vaca roja y todas esas cosas. Eso nomás, maestro, yo vaya, por ejemplo, no. mire, le voy a dar un ejemplo. Israel, vea, la nación de Israel ahora, la que se llama nación de Israel, que está peleando con no Siria, ¿cómo llaman esto? Con la Franja de Gaza, ¿verdad? En la Franja de Gaza. Para muchos, ese es Israel. Y no quiero aquí, yo no sé, aquí cada quien tiene su tendencia y no estamos hablando de doctrina ni nada, ¿verdad? Aquí todos somos cristianos. Pero yo en lo personal tampoco estoy de acuerdo en que las iglesias saquen la bandera de Israel y la pongan en sus templos, como la bandera de Israel, y pongan en su ahí, hay que orar por Israel, por el país, la nación de Israel que hay ahora mismo. Ese no es Israel. A ese Israel que está en el Medio Oriente, destruyendo en la Franja de Gaza, sacando a toda la gente que están ahí, ese no es Israel de Dios. En mi punto de vista, en mi forma de pensar, ese Israel no es el Israel de Dios, porque a Israel Dios lo sacó de su tierra. La Biblia dice que Dios iba a esparcir a Israel, ¿verdad? Los va a esparcir y los esparció, ¿sí o no? Los sacó de su tierra. Ellos no tienen tierra. Israel no tiene tierra. Israel no tiene nación. Israel no tiene país. Israel no tiene bandera. Ese país de Israel que ahora mismo está allí, allá en el Medio Oriente, es una creación de la ONU, los Estados Unidos, Francia, Francia, Inglaterra, España y Alemania, las Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, le dieron ese espacio a Israel para ellos crear una nación llamada Israel. Pero ese Israel no es el Israel de Dios. Dios nunca les ha dicho a ellos que regresen a ese lugar. Dios no les ha dicho a ellos que regresen a ese lugar. ¿Cuándo es que Israel va a regresar a ese lugar? ¿Cuándo Israel va a regresar? En el tiempo de la gran tribulación va a regresar. ¿Y cómo yo le compruebo a ustedes que Israel va a regresar en el tiempo de la gran tribulación? Daniel capítulo 9, verso 26. ¿Qué dice? Que en la mitad de la semana hará un pacto con muchos. Este anticristo va a hacer un pacto con Israel. Y este anticristo les va a dar a ellos, a Israel, su espacio. Y les va a dejar a que hagan los ritos. Les va a dejar que hagan los sacrificios. Les va a dejar que construyan el templo. Este anticristo les va a dar todos los medios, les va a dar todos los medios, todo lo que esté a su alcance, les va a dar para que Israel pueda hacer sus sacrificios, pueda hacer todo lo que Israel hacía en la antigüedad, sacrificio. Él van a crear el templo de nuevo. En la gran tribulación se va a crear de nuevo el templo, van a hacer los sacrificios, van a hacer todo. En la gran tribulación, cuando hagan un pacto con el anticristo, porque esa va a ser la llave, esa va a ser el engaño del hombre de pecado, darle todo a Israel para que Israel crea en él, ¿verdad? Para que Israel crea en él, él le va a dar todo a Israel para que Israel crea en él. Pero ¿qué pasa? Dice que a la mitad de la semana, o sea, después de que pasen estos 3 años y medio de paz y seguridad,
dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el templo de Israel esté hecho ya y los judíos estén haciendo sacrificios y los judíos estén haciendo todo lo que ellos querían hacer, que hasta ahora no lo han hecho, dice que el anticristo se va a sentar en el altar, en el trono de Dios, y va a querer ser adorado como Dios. Entonces el pueblo de Israel, que no adoran a nadie que no sea el Dios de Israel, se van a rebelar. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Se va a quitar la máscara de amigo y va a perseguir y los va a obligar a ellos a que adoren a la bestia. ¿En el qué? En la religión de la bestia, en la religión del anticristo. Adoren a la bestia, negando la eficacia de Dios, de Cristo y todo lo que Dios hizo. ¿Entiendes? Eso es en la gran tribulación. Entonces, para mí, punto de vista, mi forma de pensar, el Israel que ustedes conocen, que ustedes y yo conocemos, que fue en el año 70 de nuestra era, que Estados Unidos le dio esa parte a Israel, ese no es Israel. Esa es una creación de la ONU. Esa es una creación de las Naciones Unidas. Esa es una creación de Estados Unidos. ¿Para qué? Es como una base militar que tienen para estar vigilando ¿a quién? A los musulmanes, para estar vigilando ¿a quiénes? A los países árabes. Ese es mi punto de vista, ¿va? Yo no es que ustedes digan, hermano Daniel, no. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Me baso en el punto bíblico. Israel, hasta hoy en día, Israel, Dios no les ha dicho que ellos vuelvan a su punto, a su lugar. Israel, Dios no les ha dicho que vuelvan a su lugar. Hasta hoy en día. Dios no les ha dado para atrás nada a ellos. Ellos van a tener de nuevo su tierra en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo ellos van a tener su tierra de nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo, dice, cuando digan paz y seguridad. ¿Y por qué Israel sigue en guerra? Israel sigue en guerra, hermano. Todos los años hay guerra. Todos los años hay misiles. Todos los años hay guerra. Todo el mundo odia a Israel. Rusia odia a Israel. Alemania, todo el mundo odia a Israel. China, todo el mundo odia a Israel. Ellos no están en paz ni en seguridad. Cuando venga el anticristo y él sea el que manda más del mundo, allí va a haber paz y seguridad para el pueblo de Israel. Y allí, eso es una gran tribulación. ¿Me entiendes? Eso es como yo creo. Israel, que la gente conoce como Israel, la bandera esa de 6 puntos, con la estrella de 6 puntos, eso, hermano, es una creación de la escudriñe bien de dónde salió esa bandera, escudriñe bien de dónde salió esa estrella, escudriñe bien. Esa estrella no es un símbolo de Israel. Esa bandera azul y blanco no es símbolo de Israel. No lo es. Ese país no es Israel. Ahora, Estados Unidos lo creó, ¿vean? Como la nación, como el Estado de Israel en los años 70. Pero Dios todavía a Israel no les ha dicho que se reúna. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, como les digo, hay muchas formas de pensar. Yo entiendo que hay muchas iglesias que tienen la bandera de Israel, tienen el escudo, la estrella de David, y siempre guardan unos 15 minutos para orar y pedir por Israel. Pero la Biblia dice, usted no tiene, pero no, la Biblia dice que usted tiene que pedir por la paz de Israel, pero por la paz de los israelitas, de la nación, del pueblo de Israel, no por el país que creó la ONU, no por el país que creó la ONU, sino por Israel, por las personas descendientes de Jacob. ¿Entiendes? Dios quiere que usted ore y pida por la paz de las personas que descienden de Jacob, por las 12 tribus de Israel, no por Israel que está en el mapa allá en el Medio Oriente, si me doy a entender con ustedes. Ahora, yo quisiera escuchar el punto de vista de ustedes acerca de esto, aunque ya se nos hizo la hora ya. Maestro, Diga. ¿Y dónde queda esa profecía que dice que Jesucristo dice, le preguntan a sus discípulos de cuándo iba a suceder todas esas cosas que él estaba diciendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Y él dijo cuando vea que llega la primavera, brota, algo así dice. Y todos mencionan, ¿verdad? Todos los teólogos mencionan, ¿verdad? Que
cuando Israel fue nación nuevamente, ahí empezó esa profecía. Y esa generación no pasará. Cuando En la Israel comience a florecer de nuevo, ¿verdad? Cuando cuando comienza el olivo verde comienza a florecer, ¿verdad? Sí, cuando las Pero- ramas brotan, dice Jesucristo. Exactamente. Es que eso es así. Eso será así. Pero en el tiempo de la gran tribulación, Israel comenzará a florecer como nación de nuevo. Ahora Israel, fíjese Israel, hermano. Israel es la nación del homosexualismo. Esa nación que creó la ONU. Oficialmente es la nación del homosexualismo. Oficialmente es la nación del homosexualismo. Usted me va a decir que eso es de Dios. Eso no es de Dios. Verdaderamente, ese es mi punto de vista, claramente está. Y pues hay muchos puntos de vista, mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero yo lo que le digo es eso, de que nosotros, yo lo que le puedo decir a usted es que nosotros no sigamos señales de ese tipo de señales, porque la gente ve que Israel se creó como nación y todo eso, y ya la gente dice, esa es una señal de que Cristo viene. Y esa no es una señal para mí, uno, porque creo por fe, y otro, porque ese no es Israel. Ese no es el Israel de Dios. Esa no es la nación que esa no es la nación que Dios va a permitir que Israel coja de nuevo su tierra. Esa no es. Eso va a suceder en la gran tribulación. Amén, hermano. ¿Quién más quiere participar? Yo sé que tu poquito, y ya esto se tornó como debate, ¿va? Ya esto se tornó como debate esto. Pero ya lo último que le estoy dando, lo último que le he dicho es cosa ya, punto de vista mío, ¿verdad? No les estoy diciendo que ustedes crean eso, sino le estoy diciendo el punto de vista mío. Yo creo así, ¿ok? No le estoy diciendo, ahora la clase es la clase, pero el punto de vista que les di es propio mío, es lo que yo creo. Amén. ¿Alguien que quiera participar? Ya estamos cerrando ya. Amén, maestro. Nosotros sí, la iglesia, debemos orar por la paz de Jerusalén. Por la paz de Jerusalén, no por ese país que creó la ONU, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero es que le digo yo, no es orar por el país que creó la ONU, es por la paz de Jerusalén, por los hijos de Israel. ¿Ok? Ok, hermano, vean el video, voy a subir las diapositivas, traten de estudiar, y pues si a ustedes eventualmente van a querer dar clases de escatología, es una buena herramienta. Lo que les estoy dando son buenas herramientas. Una vez terminemos las clases, yo les puedo mandar directamente las diapositivas para que ustedes puedan hacer su trabajo. Y les digo, muy provechoso con sus hermanos, con las iglesias donde ustedes están, en la iglesia que ustedes pastorean, la iglesia que ustedes predican, la iglesia donde ustedes enseñan. Muy importante que ustedes den estos estudios. Muy importante. Así que vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu grande amor y misericordia en esta hermosa noche. Te glorifico, te alabo y te exalto a ti, solamente a ti. Te doy gracias. Y te pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en nuestras vidas, permitiéndonos subir, llegar, Dios mío, seguir adelante. Señor, yo te pido, por el poder de tu santa y divina palabra, guarda a mis hermanos, cuídalos, Dios mío, de cualquier acechanza. Padre, mañana, Dios mío, los que van a trabajar, Dios mío, los que van a ir a la escuela y los que van a hacer cualquier tipo de actividad que vayan a hacer, yo te pido en el nombre de Jesús que guardes y cuides a mi hermano bajo el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo amado Jesús, guarda a mis hermanos, guarda mi mente, guarda la mente de mis hermanos. Cuídanos, Dios mío. Padre, danos, Dios mío, el pan necesario, Dios mío, para alimento de nuestras casas. Que nunca falte el pan y el aceite en la mesa de ni uno de tus hermanos. Te pido también que sorprendas a mis hermanos en una bendición sobrenatural y espiritual, Padre de la gloria, en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios mío, hermano. Dios me le guarde. Puede despedirse entre ustedes.